Cumplir con la misión que nos dejó el Señor Jesucristo nos da crecimiento. Por eso debemos ganar, consolidar, discipular y enviar, para salvar y hacer discípulos para Jesús. La visión nos da dirección en lo que hacemos y lo que queremos lograr. Por eso estamos comprometidos como iglesia a transformar y formar vidas a la imagen de Jesús, mediante la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, para cumplir su propósito, vivir en bendición y salvación, siendo testigos del poder de Dios hasta lo último de la tierra. Eterno, sin límites, sin fronteras. Hola iglesia, Dios te bendiga. Quiero darte la bienvenida a este servicio online. Quiero que dispongas todo tu corazón y tu espíritu para recibir lo que hoy el Espíritu Santo quiere ministrar a tu corazón y a tu vida. De parte del Señor, hoy te traigo un mensaje que tiene por título Respuestas 3:20. Y en este mensaje estoy seguro que Dios va a cambiar tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de ver las cosas que están a tu alrededor, va a cambiar todo lo que hasta ahora te dominaba y todo lo que hasta ahora tú lo tenías como lo común y lo cierto por hacer. Así que quiero que prestes mucha atención, porque estas respuestas 3:20 son la respuesta precisamente a tus oraciones y a tu forma de vivir de aquí en adelante. Quiero que iniciemos leyendo en la carta a los Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros. Esa es la base del mensaje del día de hoy. Probablemente hoy no tengamos un mensaje con una profundidad teológica o con una profundidad doctrinal muy grande, pero estoy seguro que va a tener la profundidad suficiente para que tú puedas cambiar tu vida y puedas cambiar tu vida de oración sobre todo. Ese Dios del que habla Efesios 3:20 es el Dios que entregó a su Hijo Jesucristo por amor para morir por ti y por mí en la cruz. Quiere decir que es un Padre que te ama tanto que fue capaz de entregar lo más preciado del cielo para que tú y yo pudiéramos tener libre acceso ante el trono de la gracia. Ese Dios es el que Pablo o el apóstol Pablo menciona ahí mismo en la carta a los Efesios, pero en los versículos anteriores 18 y 19, y dice, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Escucha bien, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo me he dado cuenta que muchas personas no dudan del poder de Dios. Yo me he dado cuenta que muchas personas creen que Dios es todopoderoso, pero en donde sí tienen dudas es del amor que Dios le tiene a ellos. Donde le nace la mayor duda tiene que ver precisamente en el amor que Dios te tiene a ti. Y muchos piensan que no son merecedores de su amor, aun cuando creen que son merecedores de su poder. Pero resulta que Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, pero antes el apóstol Pablo dice, para que ustedes experimenten aquel que es poderoso, tienen que conocer a plenitud el amor que en él hay para entregar a cada uno de nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo, ahí mismo en la carta de los Efesios, nos trata de hacer entender el amor que Dios muestra por cada uno de nosotros y que ya Jesús lo había dicho en Lucas capítulo 11 cuando dijo, si ustedes siendo malos pueden darle a sus hijos buenas cosas, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no les dará buenas cosas, pero también les dará el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros entendemos cuánto Dios nos ama, entenderemos también que el poder de Dios se manifiesta a través de su amor.
Si nosotros entendemos cuánto somos amados por el Dios de los cielos, entonces allí podremos entender que es a través de su amor que Él quiere mostrar su poder. No hay tal cosa como que Dios tiene una vara para mostrar su poder y cuando quiere mostrar su poder solamente hace un acto como si fuera un acto de magia. No, el poder de Dios fluye a través del amor que Él tiene hacia ti y tiene hacia mí. Es por eso que es muy importante que para que tengamos una respuesta de Efesios 3 como la que dice 3:20, Efesios 3:20, por eso el mensaje tiene por título Respuestas 3:20. Si queremos una respuesta mucho más abundantemente de lo que podemos pensar, de lo que podemos pedir, de lo que podemos entender, necesariamente tenemos que sentirnos amados y sabernos amados por el Dios que es todopoderoso. Si usted está siendo, digamos, en este momento probado en algún área de su vida, es necesario que reconozcas que Dios te ama tanto que Él quiere resolver esa área de tu vida. Si tú estás ahorita pasando una situación en cualquiera de las áreas de tu vida, familiar, financiera, de salud, de la nación, cualquiera sea el área de tu vida donde tú ahora mismo estás enfrentando alguna situación, es necesario para poder salir de esa situación con poder, con autoridad, para poder recibir todo lo que Él tiene que darte, que tú comprendas que eres el hijo y la hija amada por Dios. Por eso cuando Jesús fue al Jordán, las palabras que salieron de la boca de Dios fueron: este es mi hijo amado. Dilo ahí donde tú estás. Yo soy el hijo o la hija amada por Dios. Esa tiene que ser tu condición permanente y ese tiene que ser tu pensamiento permanente. ¿Por qué? Porque a través del amor Dios va a desarrollar y va a mostrar el poder que hay en Él para darte todas las cosas, porque Él es un Padre bueno. Si yo entiendo cuánto Dios me ama, entonces voy a entender cuánto poder puede desatar Él por amor para mí. Solo que a veces, solo que en algunas ocasiones, creemos que el amor de Dios no es tan bajo como para que me pueda tocar a mí. No sé si me logro explicar. A veces pienso que el amor de Dios, que es tan puro, yo no lo merezco, sino que quiero que su poder se manifieste en mi situación, pero será por misericordia, será hasta por lástima, pudiéramos decir, pero no es así. El amor de Dios se va a mostrar en tu vida a través, o mejor dicho, el poder de Dios se va a mostrar en tu vida a través de su amor. En Efesios 3:20 Dios nos habla a través del apóstol Pablo de tres dimensiones distintas de lo que es el poder de Dios. Dice mucho, dice más y dice abundante. Eso significa que cuando tu mente, tu cuerpo, tus sentidos piensan que ya tú llegaste al límite, entonces Dios te dice: eso apenas es el inicio para mí. Por eso yo normalmente cuando te hablo de fe y te enseño sobre la fe, te digo que Dios siempre te va a dar una cuota inicial para que tú la tomes y con eso trabajes tu milagro, trabajes tu situación, trabajes ver a Dios actuando en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en esa situación. Entonces, lo que tú puedes pensar que es algo demasiado grande, es solo lo primero para Dios. Es solo, digamos, con lo que Dios quiere empezar a darte o a enseñarte o a mostrarte todo su poder. Y otra cosa es que el mundo en el que vivimos hace que muchos de nosotros creamos que no podemos pedir sino solo lo que necesitamos. El mundo nos trata de condicionar a que las peticiones que yo voy a tener delante de Dios sean solamente y estrictamente lo que necesito. No puedo pedir ni puedo pensar mucho más abundantemente. Tengo que adaptarme a esos parámetros, a esos límites que el mundo me está poniendo. Sin embargo,
el mundo ha roto esos parámetros para mostrarse como mundo. Cada vez vemos que hay menos controles en el mundo, hay menos controles a través de la internet, hay menos controles a través de la educación en las escuelas, hay menos controles gubernamentales, hay menos controles en todo, porque para el mundo quitó los límites, pero quiere ponernos a nosotros límites para Dios. Entonces nosotros tenemos que, como una camisa de fuerza, tenemos que de verdad hacer fuerza y romper esa camisa. Hay muchas personas que con la situación que vivió Venezuela en los años 2018, 2019, quedaron con esa costumbre, con esa camisa de fuerza. Y hoy en día siguen estando dispuestos a seguir haciendo colas para comprar cosas, a seguir haciendo colas para echar gasolina, a seguir viviendo de manera limitada y de una forma muy escasa, pero no son osados o no quieren dar el paso a poder vivir en libertad y a poder vivir en un tiempo de abundancia. Nuestra nación ahora mismo no tiene una abundancia plena, pero tú y yo, que somos parte del reino de los cielos, que somos hijos del Dios viviente, del único Dios verdadero, podemos vivir aún en el medio de la crisis y aún en el medio de un desierto, podemos recoger maná cada mañana, podemos comer codornices cuando nos apetezca, podemos tener agua fresca en el medio del desierto, porque es nuestro Dios quien la provee. Entonces, esta enseñanza del día de hoy, el Espíritu Santo lo que quiere contigo es hacerte entender que nuestros límites no son los límites de Dios. Por eso nuestra iglesia lleva por nombre eterno, nombre que nació durante una de las peores crisis de esta nación. Y Dios se nos reveló como el Dios sin límite y sin frontera. Un Dios que nada lo detiene, un Dios que a nada se sujeta, un Dios que no tiene, digamos, ninguna camisa de fuerza, ni tiene prejuicios acerca de cómo utilizar su poder, sino que lo utiliza por el amor que Él tiene hacia ti y hacia mí y hacia todo el que lo reciba como Señor y Salvador. Entonces quiero decirte que tus expectativas no deben estar condicionadas, sino única y exclusivamente al poder ilimitado de Dios. Dile ahí a la persona, si tienes a alguien allá a tu lado, o repítelo tú mismo para ti. Di, Dios tiene poder ilimitado y me lo quiere dar a mí. Así es como Él quiere responder tus oraciones. Por eso Efesios 3:20 son respuestas 3:20. Aquel que es poderoso para entregarte mucho más abundantemente de lo que podemos entender, de lo que podemos pensar, de lo que podemos aún pensar, entender y aún hasta de lo que pedimos, porque a veces no sabemos cómo pedir o a veces pedimos conforme a lo que nuestros ojos pueden ver. Aprendimos nosotros del pastor Cash en una enseñanza que alguna vez vimos. Dice, pídele a Dios conforme a los recursos que Él tiene, pero tú gasta conforme a los recursos que Él te entregue. Es decir, pídele a Dios no conforme a la limitación de tu salario, por ejemplo, en el caso de que tú tengas un salario. No le pidas a Dios conforme a lo que tú ganas mensual o quincenalmente. Pídele conforme a los recursos que Él tiene. Pero tus gastos, tu vida va a ser en función de los recursos que Él te entregue. Si ganas 100, no le pidas a Dios conforme a 100. Pero si Dios te entrega 100, vive como Dios te lo está estableciendo. Entonces, nosotros, la expectativa que debemos tener cada vez que vamos delante del Señor es que mi oración va a ser contestada mucho más abundantemente. Pero para eso nosotros tenemos que entender que cuando nosotros oramos, Dios está dispuesto a soltar su poder por amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga
vida eterna. ¿Sabes? Jesús resucitó una vez y resucitó por amor. Resucitó porque el poder de Dios se manifestó a través del amor de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ese amor está vigente, pero cada vez que tú vayas a orar, tienes que sentirte amado para que puedas creer que Dios va a contestar conforme a Efesios capítulo 3, versículo 20. Jesús un día se encontró en una situación, probablemente ni tú ni yo la hemos vivido, pero la podemos asemejar a alguna que estemos viviendo o que hayamos vivido en nuestra vida. Jesús se encontró en la situación donde tenía que alimentar a más o aproximadamente a 10,000 personas en un servicio. Y él viene y le dice a sus discípulos, tenemos que darle de comer, pero ¿qué le damos que alcance para todo? Jesús sabía que al orar su Padre iba a suplir mucho más abundantemente de lo que sus discípulos estaban pensando o podían entender. Uno de sus discípulos le dijo, Señor, ni siquiera con 200 denarios nos alcanzaría para comprarle pan a toda esa gente. Ni siquiera con mucho dinero nos alcanzaría para traer ahora mismo un delivery que le dé de comer a estas 10,000, 8,000, 15,000 personas que ahí estaban. Pero Jesús, dice la palabra, que les dijo o les hizo aquella pregunta, pero ya él sabía lo que iba a hacer. Lo que iba a hacer era pedirle a papá. Era pedirle al Dios que me ama que responda a mi oración mucho más abundantemente de lo que puedo pedir o entender. Si aparece un niño con 5 panes y 2 peces, Jesús dice, eso es suficiente. Señor, le dice, creo que Andrés, ¿cómo va a ser suficiente 5 panes y 2 peces? Solamente levanta la mirada y te darás cuenta que aquí hay más de 5,000, 7,000, 10,000 personas. Y él le dice, Andrés, lo que pasa es que tú estás mirando no a través del amor de Dios para que este ministerio tenga, digamos, una explosión de poder en este momento, sino que tú estás mirando única y exclusivamente lo material. Lo material te hace cambiar tu visión. Lo material te hace ver tus fuerzas, te hace ver tu desempeño, te hace ver tus capacidades, te hace ver tus obras y no te deja ver el poder sobrenatural de Dios. Entonces Jesús agarra los 5 panes y los 2 peces. ¿Y qué hizo? A ver, respóndete tú ahí. ¿Qué hizo Jesús? Oró. Y le dijo, papá, te presento estos 5 panes y 2 peces. Ya. Quiero darle de comer a toda esta gente. ¿Y qué dice después la palabra? Si tú quieres buscarlo, eso está en Juan capítulo 6. Dice que se lo entregó a sus discípulos y empezaron a repartir y a repartir y a repartir hasta que se manifestó lo mucho más abundantemente. Dice la Biblia, ahí en Juan capítulo 6, que todos comieron hasta que se saciaron. Y luego que todos comieron hasta que se saciaron, recogieron 12 canastas llenas. 12 canastas llenas con las sobras. Probablemente no todo era sobra de desperdicio. Ahí también habían sobras que no había podido repartirse para todos los que estaban en ese lugar. Entonces, cuando Dios quiere darte una respuesta, quiere darte esa respuesta, pero que sea una respuesta 320. Una respuesta mucho más abundantemente. Tenemos entonces nosotros que orar conforme a su poder. Diga, voy a orar conforme a su poder. Voy a orar conforme a su poder. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana y hasta que Él decida volver por nosotros. Jesucristo no cambia. En Malaquías dice, porque yo Jehová no cambio. En Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y yo vengo hoy a decirte, a ti hombre, a ti mujer, a ti joven, que estás escuchando este mensaje, que Dios quiere entregarte respuestas 320. Él no quiere que tú sigas recibiendo una parte de lo que te corresponde, una parte de lo que estás pidiendo. No quiere que sigas recibiendo como a cuentagotas lo que te pertenece por amor y por derecho. Entonces,
Yo hoy vengo a decirte que tienes que a partir de hoy creer por algo mucho más abundantemente de lo que tu mente puede entender. Eso es un reto que vengo a traerte en este día de hoy. Quiero que empieces a creer. Y como lo vas a creer, vas a orar. Y vas a orar conociendo el poder ilimitado de Dios. Vas a creer por algo mucho más abundantemente de lo que tu mente pueda entender. Quiero que empieces a orar a partir de hoy sin ponerle límites a Dios. No quiero que ores conforme a tu salario, no quiero que ores conforme a la situación económica de Venezuela, no quiero que ores conforme a lo que ya estás acostumbrado a recibir o a vivir, no quiero que ores conforme a lo que tú piensas que es posible alcanzar, porque si no, solo estás orando o no le estás pidiendo a Dios, le estás informando, Señor, con la plata que tengo me voy a comprar este carro, esta camioneta, esta casa, o voy a vivir de esta forma, porque hasta ahí puedo llegar. Solo le estás informando que son tus fuerzas las que vas a utilizar. Entonces Dios no puede hacer algo contigo más allá de lo que tú dejes que Él haga contigo. Entonces, no le vas a pedir conforme a tu capacidad, sino conforme al amor que Dios tiene para ti. David en sus salmos, hay un salmo que a mí me gusta mucho y frecuentemente lo leo, pero también frecuentemente me lo repito, porque también a veces uno se le va la onda y a veces uno empieza a pensar, ¿será, no será? ¿Será que me atrevo? ¿Será que no me atrevo? ¿Será que Dios quiere o será que no quiere? Y es el salmo que dice, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Ahí David lo único que estaba haciendo era recordando lo que ya Dios en alguna oportunidad había hecho por él. Si yo hoy te preguntara a ti, ¿qué ha hecho Dios por ti? A ver, piensa ahí 30 segundos. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti en tu salud? ¿Qué ha hecho Dios por ti con tu familia? ¿Qué ha hecho Dios por ti con tu finanza? ¿Qué ha hecho Dios por ti por tu casa? ¿Qué ha hecho Dios por ti en tu trabajo? ¿Qué ha hecho en estas últimas 2, 3 semanas? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Esa respuesta que ya está en tu corazón y que el Espíritu Santo está poniendo en tu mente también es solo una pequeña porción para que recuerdes el amor que Él te tiene y que está dispuesto a hacer mucho más abundantemente de lo que ya hizo por ti. Una vez hablé con una persona, porque cuando nosotros estábamos empezando el ministerio, por supuesto, no es que ya no tengamos duda, tenemos muchas dudas y estamos aprendiendo y por eso nos seguimos discipulando y por eso seguimos recibiendo de los que van más adelantados que nosotros. Pero cuando estábamos empezando el ministerio, yo le dije, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Una cosa en particular. Y me dijo, el que da el propósito, da la provisión. El que te da la visión, te da la provisión. Si Dios puso eso en tu corazón, Él te va a entregar los recursos, no solo financieros, te va a traer las personas, te va a traer las situaciones, te va a armar todo el rompecabezas. Y recordé que hace muchos años, en el 2016, yo tuve la oportunidad en un servicio especial que tuve de hablar sobre un tema que se llamaba Cuando Dios invita, Dios paga. Y recordé que en esa prédica en la que yo tuve oportunidad de participar, Dios me mostró a mí que estaba iniciando un camino que Él mismo había trazado. No fui yo que me invité a la cena, fue Él que me invitó a la cena y Él paga. Cuando tú tienes un invitado en tu casa, tú le dices, ven, quiero que vengas a cenar, voy a disponer la mesa para ti, voy a disponer determinados platos para ti, voy a tener determinadas atenciones y eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. Entonces, si Dios te dio un carro, ¿tú crees que no te va a dar plata para la gasolina? Un ejemplo, rapidito.
Si Dios te dio propósito, no te va a dar los recursos para cumplir el propósito. Si Dios te trajo a vivir en Maracaibo, no te va a entregar una casa tuya propia para que tú vivas mucho más abundantemente de lo que ahora mismo estás experimentando. Entonces Dios quiere que tú y yo nos convirtamos en hombres y mujeres con una oración firme, con una oración audaz, con una oración osada, pero sobre todo con una oración confiada en una respuesta 3:20. Eso es lo que Dios quiere. Que cada vez que tú entres a tu lugar secreto, que tú digas voy a orar, tú vayas creyendo que vas a tener una respuesta 3:20. No que Dios por misericordia, déjame ver porque este muchacho ya me tiene cansada o cansado. Vamos a ver qué le damos. No, vas confiado porque dice la palabra que confiadamente entramos delante del trono de la gracia. Confiadamente entramos y le decimos, papá, aquí estoy. Yo sé que tú me amas porque soy tu hijo amado. Yo sé que tú pagaste todo por mí en la cruz del Calvario. Por eso vengo a pedirte esto, esto y esto. Pero tienes que saber, aun cuando esas sean tus peticiones, tienes que saber que tu respuesta, cuando tú salgas de ese lugar, van a ser respuestas 3:20. Mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. Recientemente conocí de un testimonio que creo que está en un libro, pero lo escuché en una prédica. Resulta que en ese testimonio hablan de un hombre que era judío o es judío. Y ese hombre estaba en medio de una crisis, o su pueblo donde él vivía, estaba en el medio de una sequía, como nunca la habían vivido por muchísimos años. Ese hombre se paró en el medio del pueblo y empezó a hacer un círculo en el lugar donde él estaba, un círculo. Delimitó un círculo. No sé cómo lo hizo, de pronto con una tiza, no sé si estaba en la arena, pero hizo un círculo. Y se arrodilló y gritó con todo su corazón y con todos sus pulmones. Y le dijo, Señor, no salgo de este círculo hasta que no llueva sobre esta ciudad. Y dice esa historia, narrada en ese libro, que empezaron a caer unas gotas. Al instante empezaron a caer unas gotas. Digamos, una muy pequeña llovizna. Y el hombre volvió a gritar y dijo, Señor, esto no fue lo que yo te pedí. Yo creo que me vas a dar más. Y dice que empezó a caer una lluvia torrencial que empezó a inundar parte de la ciudad. Y el hombre en el círculo gritó por tercera vez y le dijo, Señor, no es tanto lo que te pedí. Solo dame lo que te pedí. ¿Qué quiero decirte yo con esta historia? Que aquel hombre estaba tan confiado de que Dios escuchaba su oración que empezó a hacer oraciones eficaces, atrevidas, si las podemos llamar así, pero confiadas en que Dios tiene el poder para entregarte lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás solicitándole, lo que tú estás necesitando. Pero Dios no sabe hacer las cosas de poca cosa. No las sabe hacer pequeñas. Por eso tú no viajas hacia los Andes de Venezuela y tú no ves unas montañitas chiquitas. Todas esas montañas son grandes. Tú no vas al Mar Caribe y tú no ves un poquito de agua y no, eso es una inmensidad que no ves hacia el otro lado. Porque Dios todas las cosas las hace grandes. Entonces aquel hombre le dijo, ya va, papá. Te pedí, tú escuchaste mi oración. Y mi oración era, trae lluvia, pero evidentemente que no inunde la ciudad, porque va a haber una situación peor y una situación más grave. Dame como te pedí. Pero al principio Dios dijo, te voy a mostrar todo mi poder. Pero también al principio ese hombre dijo, papá, esto no fue lo que yo te pedí. No me voy a conformar. Eso es importante. Nosotros no nos podemos conformar con lo primero.
Tenemos que conformarnos, con lo que pedimos. Tenemos que conformarnos con lo que estamos pidiendo. Y a lo mejor eso es solamente una historia, pero lo que te quiero es hacer entender y hacer ver que Dios quiere que le pidamos preciso, que le pidamos confiado, que le pidamos tiempo, que le pidamos lugar, que le pidamos cantidad, que le pidamos color, que le pidamos todas las cosas, que le pidamos todo conforme hay en nuestro corazón y conforme tú le estás creyendo a Él. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y se está refiriendo a la oración que hizo Elías. El profeta Elías, dice la Biblia, que él oró confiadamente para que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. Y luego oró para que lloviera y luego de 3 años y medio llovió. Entonces, él se está refiriendo a la oración de un hombre que no era perfecto. Era un hombre tan igual a ti y a mí que la Biblia recalca o resalta que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y cuando la Biblia dice a pasiones, son a defectos, a pensamientos, a circunstancias iguales como los que tú y yo vivimos. Elías le dio miedo, Elías tuvo un momento en que quiso abandonar el ministerio, Elías se puso a pensar cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hacía oraciones eficaces. Diga, Elías hacía oraciones eficaces. Entonces, si Elías no era perfecto y tú y yo no somos perfectos, tú y yo podemos hacer oraciones eficaces. Tú y yo tenemos el poder y la libre entrada delante del trono para hacer oraciones eficaces. Una oración eficaz, porque te escuché que preguntaste, pastor, ¿qué es una oración eficaz? Una oración eficaz es la que se hace comprendiendo y entendiendo lo divino. Escucha bien. Dios no está por allá, por las nubes. Dios está a tu lado. Dice, cuando tú cierres la puerta, habla con tu Padre, que te ve en lo secreto. Él está ahí contigo. Entonces tú tienes que entender lo divino para saber que Él está ahí contigo. Eso es una oración eficaz. Una oración eficaz es aquella que nace del conocer a Dios a través del servicio. Cuando yo vengo a servir, cuando yo estoy sirviendo en la iglesia, cuando yo estoy sirviendo en mi grupo, cuando yo estoy ganando, cuando yo estoy consolidando, cuando yo estoy discipulando, yo estoy sirviendo en nombre de Él y empiezo a tener una relación con Él. Me empiezo a mostrar, como Él se muestra. Entonces, en ese mostrarme a través del servicio, empiezan a hacer una relación que te abre las puertas para una oración eficaz. Una oración eficaz es aquella que te hace entender que lo que tú estás pidiendo te lo va a responder es el Dios Todopoderoso. La oración que tú hoy vas a poner delante de Dios, no te la voy a responder yo, no te la va a responder el gobierno, no te la va a responder tu cuenta de banco, no te la va a responder la medicina, no te la va a responder absolutamente nadie, sino el Dios Todopoderoso. Y por último, una oración eficaz es aquella que nace de la confianza, de la audacia y sobre todo de la fe en quien estoy creyendo. Entonces, el tipo de oraciones que nosotros hacemos va a demostrar al Dios que le creemos. Como sea mi oración, va a ser mi revelación del Dios al que yo le estoy creyendo. Tú estás creyendo por un Dios grande y todopoderoso. Estoy seguro que tus oraciones serán grandes y todopoderosas. Van a estar dirigidas a ese Dios todopoderoso. Si tú crees en un Dios limitado, en un Dios escaso, entonces tus oraciones van a ser, Señor, dame solo esto. Señor, bueno, yo me conformo con esto. Señor, bueno, cámbialo si tú quieres. Bueno, Señor, sáname si es tu voluntad.
Dios quiere darte respuestas a tus oraciones, pero respuestas 320. Respuestas mucho más abundantemente de lo que tú puedas entender, pedir, manifestar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que a partir de hoy, quiero que cuando tú vayas delante del Señor, tú le digas, Señor, esta es mi oración. Mi mente yo sé que solo me da para esto, Señor. Mi mente ahora solamente puede entender esto, pero yo sé que tu amor va a hacer que yo pueda recibir mucho más abundantemente. Y como yo sé que tú quieres lo mejor para mí, yo acepto mucho más abundantemente que sé que va a venir a mí porque tú me lo vas a entregar como el Dios Todopoderoso. Tenemos que aprender a orar, iglesia, y tenemos que aprender de hombres y mujeres que demostraron confianza y audacia y poder en la oración que hacían. Miren la oración de Josué: Sol, detente en Gabaón. Ahí. Él no dijo, bueno, Señor, si es tu voluntad, mientras nos organizamos bien. Sol, detente en Gabaón. Esa fue la oración de él. La oración de Jesús en la barca. Lluvia, enmudece. La oración de Ana. Señor, dame un hijo y yo me voy a encargar de que te sirva como profeta en el templo. Son oraciones audaces, oraciones que sabemos que las va a contestar el Dios Todopoderoso. La oración de Pedro: va entrando al templo junto con Juan, le dice el paralítico, dame algo, y le dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Son oraciones audaces, de confianza, poderosas. María, la madre de Jesús. Jesús, se acabó el vino. Mamá, ¿qué tengo yo que hacer con eso? Mire, aquí la mamá soy yo. Usted vaya y haga el vino. Y le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Y Jesús hizo el mejor vino. Y saben, estos días estaba leyendo ese episodio, cuando Jesús convirtió el agua en vino. Y resulta que las bodas duraban 7 días, porque evidentemente venían familiares de otras partes y no habían ni aviones, ni habían carros, ni las carreteras eran como las de hoy en día. Entonces la gente no toda llegaba al mismo tiempo. Y la boda duraba 7 días. Y dicen algunos historiadores que cuando Jesús convirtió el agua en vino, ya había pasado más de la mitad del tiempo de los 7 días. Es decir, aproximadamente estaban entre el día 3 y día 4. Y Jesús no dijo, bueno, cuenten a ver, muchachos, ¿cuántos hay? Porque voy a hacer esto limitado. No, no, no. Hizo el mejor vino. Hizo la cantidad, bueno, extremadamente excesiva de vino, al punto que el maestresala dijo, no, es que yo estoy asombrado. Yo estoy asombrado cómo normalmente en las bodas dejan el vino más barato para el final, pero ustedes han dejado lo mejor en cantidad, en pureza, en sabor, digamos, en añejo, en todas esas cosas. Ustedes lo han dejado para el final. Porque cuando Jesús oraba para que a través del amor del Padre se mostrara el poder. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos enseñó 3 cosas, o 2 cosas te voy a enseñar hoy. Y con esto ya vamos a ir terminando. Lo primero, tenemos que orar conociendo el carácter de Dios. Padre nuestro. Cuando ustedes oren, Padre nuestro. Él es tu papá. Él es tu papá. Él es grande, es poderoso, Él es juez justo, Él es Dios misericordioso, Él es el Dios de Dios, el Rey de Reyes. Entonces, cuando vayas a orar, tienes que, primero que nada, reconocer con quién estás hablando. ¿Sabe? Cuando usted va en algún lugar protocolar, si tú vas a un tribunal y vas a un juicio, tú tienes que decirle, señor juez, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes. Cuando usted va a hablar, se tiene que dirigir a él reconociendo la majestad que él tiene, en este caso de un juez. Cuando tú vas a hablar con el Padre Celestial, tienes que mostrar tu conocimiento de con quién estás hablando para poder también
estar preparado para recibir lo que ese Padre quiere darte. Y lo segundo, hay que ser específico en lo que quieres. Hay que ser específico. Por eso, cuando tú vayas a orar, haz como Jesús hacía. Jesús decía, papá, escrito está. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Y evidentemente eso hace que el poder sobrenatural de Dios se muestre, porque ya está escrito, porque son promesas. Entonces apóyate en las promesas y pídele lo que quieres. ¿Qué te ha dicho Dios en estos últimos días acerca de la situación que tú estás viviendo? Entonces pídele conforme a la promesa que Él te ha dado. Si Él te dijo, te restituiré, te va a restituir. Si Él te dijo del norte, del sur, del este, del oeste, de ahí van a venir. Si Él te dijo, muévete, que yo me muevo detrás de ti, cree que Él va detrás de ti. Si Él te dijo que el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida, créele, créele, apóyate en sus promesas y pide lo que quieras. ¿Sabes? Ahí donde tú estás, ahí no sé si estás solo, no sé si estás acompañado, pero ahí donde tú estás, atrévete a hacer un círculo. Haz un círculo ahí donde tú estás, como aquel hombre de la historia que te acabo de narrar que vi hace poco. Haz un círculo y dile, Señor, este es mi círculo. No me muevo hasta no ver respuesta en mi familia, en mi matrimonio, en mi finanza, en Venezuela, en la salud. Mételos a ellos en el círculo. Mete tu familia en el círculo. Mete a Venezuela en el círculo. Mete tu economía en el círculo. Mete a tu esposo, tu esposa en el círculo. Mete a tus hijos en el círculo. Y dile, Señor, no me muevo. Hay una historia que la leí de un libro que creo que es el de Buenos Días Espíritu Santo de Benny Hinn. O uno del Espíritu Santo de Benny Hinn, pero creo que es Buenos Días Espíritu Santo. Y dice que él estuvo 2 días arrodillado en un cuarto. Le dijo a su esposa, voy a orar, pero hasta no tener una respuesta de parte de Dios, no voy a salir de ese cuarto. Y él dice que se arrodilló y empezó a orar, a orar, a orar, a orar. Cuando quedó en silencio para esperar la voz de Dios y obtener la respuesta que él necesitaba en ese momento, dice que se quedó tranquilo con sus ojos cerrados. Cuando escuchó a Dios la respuesta sobre aquello que él había estado pidiendo, dice, se levantó y salió. Y su esposa le dijo, 2 días estuviste en el cuarto. Eso es no salir del círculo. Probablemente vas a tener que estar en el círculo mucho más que el hombre de la historia. Según la historia esta que te acabo de contar, el hombre recibió la lluvia de una vez, de pronto vino el vendaval y después, a lo mejor fue muy rápido. A lo mejor a ti y a mí nos cueste un poquito más, no porque somos diferentes, sino porque actuamos en los tiempos de Dios y en los tiempos nuestros. Pero no te salgas del círculo, ni saques a tu familia del círculo. No saques a tu matrimonio del círculo hasta no ver una respuesta. No saques tus finanzas del círculo hasta no ver una respuesta. No saques a Venezuela del círculo hasta no ver una respuesta. ¿Sabe? Yo sé que hay muchas personas orando por la nación. Hay muchas personas con un corazón lleno de Dios orando por nuestra nación. Y yo sé que hay muchos que han decidido, ya, voy a tirar la toalla, ya hasta aquí. No. Quédate en el círculo orando por tu petición. Pastor, lo que pasa es que el diagnóstico que a mí me dijeron, yo lo estoy viendo que cada vez se va cumpliendo más. Veo como mi cuerpo se deteriora. No te salgas del círculo. Mantente ahí en el círculo. No importa lo que tú estés viendo. No importa si las cosas empiezan a salir, digamos, de lo común. No importa si empiezas a ver algo diferente. Si empiezas a ver que las cosas van empeorando, tienes que tener ya la garantía de que Dios quiere darte mucho más abundantemente.
no siempre Dios te va a dar como tú lo pensaste, pero siempre te va a responder. Quiero que ahí donde tú estás cierres tus ojos. Yo quiero orar por ti. Quiero hacer una oración por ti, pero quiero que cierres tus ojos para que no te distraigas. Quiero orar en función de que tu vida tenga un cambio a partir de ahora. Que tu vida de oración sea una vida dedicada, sea una vida confiada en que vas a recibir lo que Dios te va a entregar solo porque tú estás orando y porque Él te ama. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Padre, en nombre de Jesús, Señor, quiero orar porque tú hoy cambies la manera de orar de todos nosotros. Que dejemos de orar, Señor, por misericordia y empecemos a orar basado en tu amor como hijos tuyos que somos, Señor. Creo, Señor, que tú eres Dios Todopoderoso. Y por eso traigo a cada uno de estos tus hijos, Señor, que se han determinado a no dejar de orar hasta que le des conforme a tus promesas, hasta que vean tu voluntad, Señor, en lo que ellos hoy empezarán a orar. Señor, traigo a cada uno de los que han decidido creer que eres Dios que provee, Dios que suple, Dios que da conforme a sus riquezas en gloria, el Dios que restaura, el Dios que libera, el Dios que da mucho más abundantemente. Señor, te pido que cada uno reciba conforme a su fe. Espíritu Santo, y hoy quiero que obres de manera especial y particular en cada corazón para que haya plena convicción para orar por mucho más abundantemente. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas. Amén y amén. Quiero que medites en esta palabra. Quiero que la guardes en tu corazón. Quiero que si puedes volver a ver este video y tomar nota de algunas cosas específicas que Dios te ha hablado hoy, toma nota y recuérdalas, porque es Dios quien te está hablando. Así que confiado estoy que tus oraciones van a ser respondidas mucho más abundantemente. Confiado estoy en que a partir de hoy llegarás delante de nosotros con respuestas 320. Así que comparte este mensaje con otros y hazle saber a otros que Dios quiere darle también respuestas 320, conforme a Efesios 3:20. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haber conectado y estado con nosotros en esta oportunidad. Que el Dios del cielo te bendiga y te guarde. Amén y amén.